Ya por fin viernes, ¿verdad? Ya estamos. Buenos días, Ya, profe. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, voy a ir Buenos compartiendo días. pantalla para ver nuestro tema. Bien, la clase anterior teníamos un problemita, un ejercicio, donde íbamos a determinar si dos funciones son ortogonales. Entonces quedamos que f de 1 igual a t, f2 igual a coseno de 2t, en intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Bien, y aquí está nuestra comadre, ¿verdad? La que nos va a decir el chisme de cómo hacerla. Sí, me dice que simplemente es el producto de ambas funciones y que me deben de dar 0. Si da 0, quiere decir que son ortogonales o perpendiculares. Bien, entonces le doy la forma con estas funciones a la integral y me queda la integral de menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2 de t coseno de 2t, es lo que vale f2 con respecto a t igual a 0. Entonces, integramos por partes, decimos que f es t, aquí lo tenemos, y g', esta es la fórmula, g' pues va a ser coseno de 2t, y me dice que la fórmula que es f por g, aquí ya vimos, aquí obtuvimos la antiderivada y aquí obtuvimos la derivada de t, pues nos da 1, el coseno, la antiderivada del coseno es el seno, como tiene esta constante, se deja la constante, nada más se le pone el 2 en el denominador. Así nos dice nuestra fórmula. Y sustituyendo estos valores por estos de f por g', ¿sí? Aquí están, y me dice que es igual a f por g, f que vale, bueno, primero t, está t, seno de 2t, que es lo que vale f por g menos la integral de f' por g, que es esta parte, eso es a lo que habíamos llegado la vez anterior. ¿Sí? Bien. Bien, entonces continuamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí donde nos quedamos la vez anterior? Aquí está la f es t, luego g que es seno de 2t sobre 2, está aquí. Dejo pasar para otro lado. Aquí está, g que es esto, seno de 2t sobre 2, menos la integral valvada de menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, de f' vale 1, y g, seno de 2t sobre 2, ¿no? Seno de 2t sobre 2, hasta ahí habíamos llegado, y lo que hago a continuación es copiar lo mismo que teníamos anteriormente para visualizarlo, y empezamos, ¿sí? Bien, entonces esto debe ser igual, pues dejo seno, aquí dejamos igual t, seno de 2t sobre 2, igual, menos la integral de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Aquí ya integramos, sabemos que la integral del seno es el menos coseno, aquí está el menos coseno, ¿sí? De 2t, pero esta es una constante, le hago lo mismo, dejo la constante y
la pongo en el denominador la constante, ¿sí? Entonces me queda un menos un medio por la integral del seno, que es el coseno, acá le pongo un medio hasta el frente, coseno de 2t sobre 2. Bien, esta parte la vamos a evaluar de menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, ¿sí? Bien. Entonces, a ver qué hicimos aquí. Aquí lo único que hicimos es, tenemos el mismo común denominador. 2 por 2, 4, me queda un cuarto coseno de 2t, ¿sí? Para ir simplificando un poco. Aquí, tal vez este paso me lo pude haber saltado, pero vamos a dejarlo ahí, ya lo tenemos. De igual manera, evaluamos de menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Bien, sustituimos, en este caso ya, límite superior en cada una de las literales t, ¿sí? Entonces, y aquí queda, entonces el límite superior, si me va a quedar pi sobre 2, sustituyo, luego seno de 2, pi sobre 2, aquí está, pi sobre 2, sobre 2, más un cuarto del coseno de 2, pi sobre 2, aquí está, menos, ahora el límite inferior, menos, entonces, menos pi sobre 2, aquí lo tenemos, seno de 2, pi sobre 2, menos pi sobre 2, entre 2, más un cuarto, que es igual, coseno de 2, menos pi sobre 2. Ok. Lo único que hice es sustituir ahí y ahorita reacomodamos. Bien. Lo vuelvo a copiar para visualizarlo. ¿Sí? Bien. Ahora, de aquí para acá, ¿qué hicimos? Pues simplificamos un poco, ¿no? Aquí tenemos el mismo común denominador. Me va a quedar pi sobre 4, 2 por 2, 4 es este. Y de igual manera aquí simplifico, se va este 2 con este 2 y nada más me queda el seno de pi, aquí está, ¿sí? Y luego un cuarto, de igual manera aquí se va este 2, me queda el coseno de pi, luego este menos por menos me da más, ¿sí? Aquí que hicimos un cuarto, ¿por qué? Porque 2 por 2 me da 4, aquí este pi lo sigo dejando igual, ya dijimos que estos se van, igual que en el caso anterior, se van y me queda el seno de menos pi más un cuarto aquí. Aquí como estamos sacando este signo, estamos cambiando este signo, aquí no era menos por menos, perdone. Aquí como estamos cambiando este signo, pues bueno, todo esto es como si fuera un menos antes, entonces me cambia este signo a más y me cambia este signo a menos. Entonces aquí tenemos el menos, pues menos un cuarto, coseno, estos dos se van de menos pi. Bien, el seno de pi, recuerden su gráfica, el seno de pi vale 0, entonces esta parte se vuelve 0. Y aquí el seno de menos pi también es 0, entonces se va esta parte y nada más me queda el coseno de pi sobre 4, como está aquí, ¿sí? Y en este lado también me queda menos el coseno de menos pi sobre 4, ¿sí? El coseno de pi vale menos 1, ¿sí? Y el coseno de menos pi también vale menos 1, recuerden su gráfica, ¿sí? Entonces aquí me va a quedar menos un cuarto, por este menos de aquí, menos un cuarto, este menos con este menos me da más un cuarto, hago la suma y da 0. Que a todo dar. Aquí, por lo tanto, son ortogonales cuando F1 es igual a T y F2 es igual a coseno de 2T. Bien, este tema también de ortogonalidad lo tuvieron que haber visto el semestre pasado. Ahorita estamos recordando conceptos importantes que nos van a servir mucho para la materia. De hecho, ya estamos entrando, pero la estamos tocando así poco a poquito. Ya cuando estemos viendo convoluciones y cuando estemos viendo convoluciones discretas, que también lo debieron de haber visto, ahí ya estamos en materia y de ahí ya nos seguimos hasta ver lo que son señales
y funciones. Ese tema también está muy bonito porque es la introducción a los temas que vamos a ver de modulación y de modulación con los equipos que vamos a tener en el laboratorio. Ahí por vamos a hacer poquitas matemáticas, así como esto. Espero que la hayan entendido. Fui paso a pasito para que si alguien tuviera alguna duda, ahí está, paso a pasito. Bien, seguimos. Otra, eh, otro tema que tuvieron que haber visto es la serie trigonométrica de Fourier, ¿sí? Que es un caso especial de las transformadas de Laplace, y aquí está esta es otra comadrita, ¿eh? Aunque está bien grandota, ya ven, bueno, hay comadritas pequeñitas, hay comadritas delgadas, pero está grandota y un poquito choncha, ¿no? Pero no le tengan miedo. No vamos a verlo, vamos a aplicarlo más adelante, pero sí conozcan. Entonces, esta es la serie trigonométrica de Fourier, ¿sí? Donde está evaluada desde T0 hasta T0 un periodo, más un periodo. Bien, me dice que f de t es igual a 0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de an coseno de n omega 0t más bn seno de n omega 0t. Bien, ¿por qué? Porque Fourier dijo, y no lo olviden, nada más este concepto sí es importante, que todas las funciones, las que sean, tengan la forma que sean, feas, bonitas, como ustedes las vean, todas, aunque sea un rayón, todas se pueden interpretar con funciones seno y coseno. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, ¿quién es AN? Aquí está la fórmula de quién es AN. AN es el cociente de dos integrales, ¿sí? ¿Quién es BN? El otro coeficiente, ¿sí? Aquí de igual manera, ¿sí? Y mi A0. Mi A0, si A vale 0, voy a aplicarlo en lugar de AN, pues va a ser 0. Y cada vez que tenga yo mi N igual a 0, pues va a ser 0. Bien, entonces nada más para que la tengan ahí. No la vamos a... Hagan de cuenta que esa es una comadre que era del pasado, no una comadre que ya casi no vemos, que la vieron el semestre pasado. Bien. Y aquí vamos a ver los espectros, el espectro complejo de Fourier. Dice, el desarrollo en serie de Fourier de una función periódica equivale realmente a la transformación de la función en términos de sus componentes de diferentes frecuencias. Una función periódica con periodo t recuerden que el periodo t es la inversa de la frecuencia, no lo olviden. Es una función periódica con periodo t, tiene componentes de frecuencias angulares, ya sea de omega 0 o una omega 0, 2 omega 0, 3, así hasta n omega 0, ¿verdad? Cualquier frecuencia. Entonces son sus frecuencias angulares, la omega, en donde tenemos que omega 0 es igual a 2 pi sobre t, ¿sí? O que es lo mismo 2 pi por f. No olviden, ¿sí? La inversa del periodo es la frecuencia. Muchas veces no hay necesidad de escribirlo, sino recordarlo, porque ese concepto sí lo debemos de tener. Si se simplifica f de t, se puede encontrar su espectro inversamente. Si se conoce su espectro, se puede encontrar su función periódica correspondiente. Por lo tanto, tenemos dos maneras de especificar a la función f de t, que es la representación en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Fíjense, les voy a volver a leer esta parte porque es muy importante, ¿sí? Y después se las explico. Dice, en donde tenemos que omega 0 es igual a 2 pi sobre t. Si se simplifica f de t, se puede encontrar su espectro inversamente. Si se conoce su espectro, ¿sí? Si se conoce su espectro, se puede encontrar la función periódica f de t correspondiente. Por lo tanto, tenemos dos maneras de especificar una función ft, que son
La representación en el dominio del tiempo y en la representación en el dominio de la frecuencia. Bien. En el dominio del tiempo, bueno, antes de eso les explico para que lo entiendan lo que sí. En el dominio del tiempo vamos a tener, si estamos hablando, por ejemplo, de una función seno, ¿sí? Recordamos cómo es nuestra función seno, empieza en cero, tiene una cresta, un valle, y así, es una función periódica, ¿sí? Es una función periódica. Y esa sería su representación en el dominio del tiempo. ¿Cómo podemos ver una función en el dominio del tiempo, físicamente en el laboratorio? Pues con un osciloscopio ponemos nuestro generador de señales, lo calibramos a que nos dé una función seno y ahí la vamos a ver. No con mucha amplitud, para que si ustedes quieren ver la representación en el dominio de la frecuencia, no vayan a dañar un equipo que se llama analizador de espectros. Y ahí estamos entrando más en materia, el analizador de espectros. No, el analizador de espectros es un equipo que precisamente nos da espectros, pero no se asusten, jóvenes, no son fantasmas ni nada así, son espectros de frecuencia, ¿sí? Las cuales representa el dominio del tiempo, ¿sí? Por medio de señales, vamos a decirle, de señales, pero en el dominio de la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero ver una función f de t, cualesquiera, pero ahora en el dominio de la frecuencia, porque son dos formas de representarlo, ¿sí? En el dominio de la frecuencia, pues voy a utilizar otro equipo que se llama analizador de espectros. Hay analizadores de espectros de diferentes marcas, ¿sí? Pero todos hacen lo mismo, no olviden esto, todos hacen lo mismo. Algunos son pues un poquito más complicados de manejar, pero las teclas que tiene el analizador de espectros, sea el que sea, son las mismas. Sea un analizador de espectro analógico o sea un analizador de espectros digital. Sí, en la escuela tenemos afortunadamente de los dos, en el laboratorio 2 hay varios analizadores de espectros, ¿sí? Y nos vamos preparando para hacer nuestras prácticas. Bien, ¿qué quiere decir entonces esto? Que cuando yo esté analizando una señal en el dominio del tiempo, yo voy a sacar de un conector que sea de doble salida la señal hacia mi osciloscopio, no con mucha potencia, no con mucha potencia, porque la otra salida la vamos a llevar al analizador, perdón, sí, al analizador de espectros, ¿sí? Para ver su respuesta en frecuencia. Y así también se le llama su respuesta en frecuencia. ¿Sí? No le vamos a poner tanta amplitud porque el analizador de espectros solamente puede recibir hasta 30 dBm, o sea, 1 miliwatt, no más, no más, porque si le ponemos más energía, vamos a analizar, vamos a dañar el analizador de espectros. ¿Sí? Bien. Ahora, hay analizadores de espectros que pueden recibir menos señal. Si es así, y si ustedes quieren analizar una señal en el dominio del tiempo con una amplitud de el osciloscopio tiene hasta que tiene la señal, puede utilizar teclas para meter de atenuación, pero ya entró la señal y lo pueden dañar. Existen atenuadores fijos de 10 dB, de 20 dB, podemos utilizarlos, pero también el atenuador tiene una respuesta, es un elemento
que no es activo, que no hay que conectarlo a corriente eléctrica. ¿Sí? Pudiéramos tener una pequeña variación, pero dependiendo también de la frecuencia, pues nos puede ocasionar una pequeña cantidad de ruido porque absorbe el ruido del medio. Y si estamos en un medio donde haya demasiados cables, balastras, etcétera, pues con más razón. ¿Sí? Bien, continuamos. En el dominio de la frecuencia se puede especificar su espectro, es decir, las amplitudes de las diferentes componentes de frecuencia. El espectro solo existe en las componentes que dijimos que es la omega 1, omega 0, 2, omega 0, etc. Así el espectro no es una curva continua, sino existe solamente algunos valores discretos. Ah, ok, eso quiere decir que el analizador de espectros entonces me va a entregar unas barritas hacia arriba o picos de señales o la unión de muchos picos de señales. Sí, porque en el analizador de espectros nos va a dar valores discretos. ¿Sí? En este caso, ¿de quién? Pues de nuestra omega o nuestra omega cero. Por lo tanto, es un espectro discreto, un espectro de líneas. ¿Sí? Bien. Ejemplo. Vamos a hablar de una función continua, que es una función senoidal, ¿sí? En el dominio del tiempo. Así representamos una señal en el dominio del tiempo. Es una función continua. ¿Sí? Bien. Tenemos una amplitud de 1 volt. ¿Sí? Tenemos corresponde a una frecuencia porque tiene una longitud de onda y el tiempo, pues dice que esta señal está dada en 1 milisegundo. Ah, entonces si transformamos 1 milisegundo a kilohertz, la inversa de esto, lo vamos a convertir a frecuencia. O sea, 1 entre 1 milisegundo me va a dar 1 kilohertz. ¿Sí? Quiere decir que en el dominio de la frecuencia vamos a tener funciones discretas, valores únicos para cada frecuencia. Y aquí para esta, pues tenemos que le corresponde en el dominio de la frecuencia una línea de 1 kilohertz con la misma amplitud de 1 volt. ¿Sí? Bien. Pero, aquí está lo que les decía. Ahora tenemos una segunda señal que esta tiene una amplitud menor de medio volt, pero tiene también una frecuencia más, es la mitad de la otra, ¿verdad? Es la mitad de la otra que corresponde a medio milisegundo. Y medio milisegundo, mi frecuencia, si tomamos en cuenta la inversa del periodo, que sería el periodo acuérdense que el periodo está definido como el tiempo en que se forma un ciclo, ¿sí? Y un ciclo se está formando en medio milisegundo, y esto nos va a dar como en frecuencia 2 kilohertz, la inversa de 0.5 milisegundos. Y aquí está representada como una función discreta porque estamos en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Y viene otra, más pequeña, mitad de la otra. ¿Sí? Esa es de 0.25 milisegundos. ¿Sí? La inversa de 0.25 me da 4 kilohertz. ¿Cómo quedaría representado en el dominio de la frecuencia? Pues de esta manera, 4 kilohertz. Sería, bueno, en este caso lo estoy representando como vectorcitos, ¿sí? Acuérdense que los vectores nos ayudan mucho para el estudio de las frecuencias, pues así lo dejo. Y aquí, si yo lo viera en un analizador de espectros, en donde yo ahorita me olvido de sus componentes, ¿sí? De sus componentes, así vería la señal en el dominio del tiempo y esto en el dominio de la frecuencia. Nada más las estoy representando, ni las estoy sumando ni multiplicando, o sea, no tengo convolución en ellas, nada más es para entender el tema. ¿Sí? Bien, entonces tenemos
dos formas de representar a una señal. En el dominio del tiempo son señales continuas y en el dominio de la frecuencia son funciones discretas. Y ahí está. En el dominio de la frecuencia es para dónde vamos. Tenemos funciones discretas, ¿sí? Como, por ejemplo, una f de w y tenemos una amplitud y tenemos las diferentes frecuencias. Aquí estamos graficando, ¿sí?, a las frecuencias con cierto valor en B. Bien. Pero ahora, ¿por qué estoy representando la frecuencia de 1 kilohertz con más vectores, con más señales laterales? Lo que pasa que en el dominio de la frecuencia tenemos una frecuencia que se le llama frecuencia fundamental y es la principal sobre la que vamos sobre estudio. En este caso, la frecuencia fundamental es 1 kilohertz y dependiendo de su ancho de banda de sus filtros, tenemos armónicos. Tenemos armónicos que son estos laterales, ¿sí? Pero mi frecuencia fundamental es de 1 kilohertz. Y esa frecuencia no es una sola, sino tiene otras que se les llama armónicos, ¿sí? No olvidarlo. Para cada una de ellas, y a esta sí sería una representación ya más real en el analizador de espectros, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos nuestras frecuencias fundamentales y los otros se les llama armónicos, ¿sí? Bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y esto lo tuvieron que haber comentado el semestre pasado. ¿Qué sucede si nosotros alteramos uno de sus armónicos? ¿Sí? Si incrementamos este armónico, como la frecuencia central y la fundamental es de 1 kilohertz, y en la realidad está formado con la frecuencia fundamental más sus armónicos, y si incrementamos por alguna razón uno de sus armónicos, pues nosotros simplemente le estamos metiendo ruido a nuestra señal. Y ahí viene otro concepto. La relación señal a ruido. Ok, lo que no es señal es ruido. Y lo que es mucho ruido, pues aplasta nuestra señal. Nuestra señal, ¿de quién? Nuestra frecuencia fundamental y repercute también en sus demás armónicos. Ok. Entonces, si yo le meto a mi analizador de espectros otra frecuencia que vaya corrida y se le llama una frecuencia lateral que vaya corrida un poquito más allá, que sea un poco mayor a 1 kilohertz o menor a 1 kilohertz, pues yo le voy a meter ruido a mi sistema, ¿sí? Y esto pues se va a alterar. Bien, ¿cómo le puedo meter ruido a mi sistema? ¿Y cómo lo puedo ver en la realidad, en el medio? ¿Sí? Ya en las telecomunicaciones. Bien, si yo encuentro una señal en el medio diferente a la deseada con la que voy a tener comunicación, ¿sí? Si me encuentro una señal a lo mejor cerca de esta, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy obteniendo del medio? Una interferencia. Y así se le llama. No necesariamente tenemos que ver, por ejemplo, los picos de Higgs, no necesariamente los debemos de ver bien alterados, sino simplemente por interferencia, porque tengo en mi canal una señal no deseada. ¿Qué me va a suceder? Pues esa señal no deseada, pues me va a alterar posiblemente uno de los armónicos. ¿Y por qué digo posiblemente? Siempre y cuando esa señal, su frecuencia fundamental o sus demás armónicos caigan dentro de estos armónicos. Si la frecuencia que me está interfiriendo, este es otro concepto y sucede, jóvenes abusados, si la frecuencia que me está interfiriendo va en fase con la señal
que yo estoy trabajando, ¿qué va a suceder? Si va en fase completamente, por eso es muy importante la fase en el estudio de las series de Fourier, la fase. Ok, si va en fase, pues se va a sumar esa señal que me está interfiriendo, que lleva otros mensajes, me va a hacer que esta señal crezca. Vamos a suponer que sea una señal igual a esta, la señal que nos está interfiriendo. Pues entonces lo que va a suceder, que estas señales voy a tenerlas más grandes. O sea que yo cuando reciba voy a obtener el doble de la señal deseada. Y esto solamente se ve con analizadores de espectros o que digan, oye, ¿sabes qué se está comportando raro el enlace de microondas? ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Pues ya vas y haces mediciones. Puedes ser, no es necesario en los equipos meterle directamente el analizador. Tiene puntos de prueba y un punto de prueba se llama AGC. Vamos a medir el AGC de el radio y van a ver que su AGC, que la respuesta es en volts, hace una conversión del nivel de potencia a volts y o sea, de dBms a volts, para que me entiendan, de dBms, tantos dBms estoy recibiendo, pero yo lo puedo medir con un multímetro en el punto de prueba y vamos a ver que tenemos el doble de señal. Ah, caray, pues ¿de dónde salió? Pues no es por magia, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salió? De algún lado, y a esa señal no deseada se le llama interferencia. ¿Por qué? Porque va en fase con esta e incrementó al doble. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, ¿qué debemos de hacer? Pues tenemos que cambiar de frecuencia y de ancho de banda. En este caso, al cambiar de frecuencia, este ancho de banda lo tenemos que recorrer de tal manera que encontremos un espacio en el espectro de frecuencia que no esté ocupado, o sea, que no haya señales como esta, ¿sí? Entonces, nos recorremos de tal manera que no coincida ningún armónico siquiera con el corrimiento de frecuencia que vamos a tener. ¿Qué podemos hacer? Ah, ¿sabes qué, compañero? Vamos a disminuir frecuencia o vamos a aumentar frecuencia. Depende de donde haya un ancho de banda, donde quepa nuestra señal que no esté ocupado en el espectro radioeléctrico. Bien, en este caso, la interferencia fue positiva, nos incrementó, ¿sí? Y para eso, para saber si hay una señal o no en el medio, cuando hacemos la entrega de los equipos de telecomunicaciones a los carriers o a los usuarios, carriers son todas las empresas, y así se les llama, carrier, como Telmex, Telcel, Unifón, AT&T, Movistar, todos ellos son carrier, ¿de acuerdo? Bien, cuando hacemos la entrega del enlace de microondas a algún carrier o algún usuario particular, una de las mediciones es el nivel de recepción. Y me dice que el nivel de recepción debe de ser, en este caso, ejemplo, de menos 20 dBm más menos 3 dBm. Ah, nos da chance por ahí de tener un poquito arriba, un poquito abajo, no necesariamente debe ser clavadito hacia menos 20 dBm. ¿Sí? Nos da cierta tolerancia arriba y abajo del nivel de recepción. Pero cuando ya es el doble, dice, no, mi cuate, pues, o está fuera de este más menos 3, no, yo no te puedo recibir esto porque en mi sistema me lo estás entregando interferido. Y si le corremos una prueba de ver, caray, ahí viene otro concepto, ver, y es ver, B-E-R-T. Vamos a medir la tasa de errores que está generando nuestro enlace. Entonces metemos una prueba, mandamos ciertas ráfagas de unos y ceros aleatorios, que lo hacemos con el equipo medidor de ver. Él genera tramas al azar de unos y ceros, los manda por el medio de comunicación, llega al otro extremo, los regresa y entra al mismo
medidor de ver. Compara. A ver, yo te mandé 101. ¿Me regresas 101? Que no. Ah, ahí ya empieza a emitir errores. Y te va contando todos los errores que estás teniendo en la comunicación. No, mira, estamos interferidos. El otro usuario de la misma frecuencia está transmitiendo cosas diferentes a las mías. Por lo tanto, pues mi prueba de ver no es, no es correcta, no es correcta. En este caso, mis unos y ceros que transmití fueron errados, no son los correctos. ¿Sí? Bien, ahora, esto es cuando se llega a incrementar la frecuencia debido a que llegan en fase 2 señales, pero pueden llegar desfasadas 180 grados. Dices, yo tengo línea de vista. Ah, caray, otro concepto más que me tengo que ir familiarizando como ingeniero. Acuérdense que ustedes son futuros ingenieros. Línea de vista. La línea de vista, el concepto de línea de vista quiere decir que yo voy a tener dentro de cierto campo, que se llama campo eléctrico, mi señal transmitida sin que la interfieran o la difracten obstáculos. Ah, otro concepto, difracción. Ah, la difracción es una propiedad de la luz y esa se obtiene cuando una señal choca con un objeto. La señal resultante se le llama señal difractada. Ah, caray, cuántos conceptos ya estamos utilizando. Y van a ver que poco a poco se van a ir familiarizando con ellos. De tal manera que cuando ya salgan de noveno van a dominar todo esto. Es poco a poco. Aquí apenas vamos a empezar a tener roce con todo ello, como lo estamos teniendo ahorita. ¿Sí? Bien, si nuestra señal llega desfasada a 180 grados, la parte positiva con la parte negativa se cancela. Aunque me digas, ¿sabes qué? Mira, yo tengo línea de vista. Mi trayectoria radioeléctrica está libre de obstáculos. ¿Sí? Es más, veo el otro lado. ¿Sí? El hecho de verlo nos garantiza mucho que vamos a lograr un enlace, pero si ustedes no toman en cuenta otra zona, la envolvente del campo eléctrico, que sería llama zona de Fresnel, y penetra espectaculares árboles o edificios, esta zona, pues van a tener un nivel bajo, van a tener una señal semidifractada. Si la tapa totalmente, se le llama señal difractada. Bien, entonces, pues fíjate que tengo línea de vista, ya calibré mis equipos, los revisé y no tengo nivel. No recibo nada. Ah, ¿por qué? Porque tu señal interferida lleva una fase de 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que estas señales sumadas con una negativa, pues se va a cancelar, y es como si no estuviera transmitiendo, ¿sí? Ese problema ocurría mucho hace todavía unos 10 años, 8 años más o menos, muchísimo. Y entonces ya la IFETEL, que antes era la COFETEL, la IFETEL, empezó a regular estos problemas. Y actualmente, pues ya, ¿quieres comprar o quieres utilizar una frecuencia? Cómprala. Que no, réntala. Y ya solitos, bueno, yo ya soy dueño de un ancho de banda o de unas frecuencias donde si me llego a interferir, ya es mi bronca, ¿sí? Ya ninguna otra persona puede utilizar esas frecuencias. Las compraste o las alquilaste, ¿sí? Bueno, entonces, si eres dueño de esas frecuencias y te interfieres, perdón con la palabra, es que ya eres bien burro, ¿no? Porque la estás regando. Y sucede, jóvenes, sucede en verdad. No quiero hablar de la empresa que le sucede constantemente esto. ¿Pero por qué? Porque no lleva una buena administración de su red. Otro concepto, administración de la red. Muchos de ustedes van a caer en esta parte. No lo olviden, por favor. No lo olviden. Si tiene una interferencia y no recibe nada, es porque
tienen una señal desfasada. Primero tienen que asegurar en el laboratorio que sus equipos están funcionando. ¿Sí? Se los llevan al laboratorio, les ponen atenuadores, les ponen a funcionar, le quitan los atenuadores, y no sé, con una señal reflejada de muy bajo nivel, dicen, sí, mira, están funcionando tanto el radio como el módem, el radiocable, mi RF es perfecta, mi banda base es perfecta, y banda base es otro tema que vamos a ver aquí, ¿sí? La banda base es bien, pero me los llevo a campo, los instalo y no funcionan. Ok, bueno, pues es por estas razones. Bien, continuamos. La distancia del primer armónico al último se le llama ancho de banda. ¿Sí? No olviden nada. Y ese ancho de banda nos da a lo que se le llama canal. Un canal. Este es un canal, pues vamos a decirle, de 1 kilohertz. ¿Sí? Para esto también están regulados la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, regula cuál va a ser el ancho de banda dependiendo del uso de cada frecuencia. ¿Sí? Porque no es pura, no es única, no es fundamental. Tiene sus armónicos, pero ¿qué ancho de banda voy a utilizar o a cuánto le corresponde? Tendríamos que irnos a las normas. Nadie más les va a decir la verdad de las cosas más que las normas, cómo está normada esa frecuencia. Y posteriormente, después de las normas, vienen y hay que consultar pues también lo que nos diga el fabricante. El fabricante dice, ¿sabes qué? Yo tengo un ancho de banda de igual a desde donde empieza el primer vector hasta el vector del lado derecho, pero ¿qué crees? Que yo tengo la capacidad de no utilizar todo el ancho de banda, sino quitarle 2 rayitas al lado izquierdo y 2 rayitas al lado derecho, y casi trabajo con la fundamental y el primer armónico. Ok. Entonces, aunque la ITU me diga que este es mi ancho de banda, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son los datos del fabricante. No lo olviden, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué los datos del fabricante? Porque a lo mejor el fabricante está utilizando la señal de 1 kilohertz con su ancho de banda, pero después la de 1.1, ¿sí? La de 1.1 también tiene su fundamental en 1.1 y su ancho de banda, pero si está cancelando estos dos y dos del lado derecho, aquí puede meter otro canal que se le llama canal adyacente. No olviden este otro concepto. Canal adyacente, o sea que está al ladito de esta, ¿sí? Es adyacente, ¿sí? No confundirlo con lo que es el cocanal que vamos, no quiero ahorita decirles que es el cocanal, porque los voy a confundir. Entonces, con un canal adyacente, le está creando entre estos dos, al fin es el dueño de estas frecuencias, ¿sí? Pues está creando otra frecuencia fundamental por donde también puede transmitir datos, voz, imagen, etcétera, ¿sí? Bien. Imagen como que, pues, por ejemplo, las videoconferencias transmiten voz y datos. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora no, profe. No, por no. Ok. Diga, profe, yo solo quiero decirle una cosa. Bonito. Es bien bonito verlo ya con el analizador, por ejemplo, de modular señales. Es más, no sé, yo les voy a mostrar cómo de modular una señal de FM, ¿sí? Y ustedes, y van a tener tiempo, les va a sobrar tiempo porque esa práctica la tengo diseñada para 2 sesiones. Pero si ustedes la hacen, por ejemplo, en sesión y media, les va a quedar tiempo. Y ejemplo, solitos, dicen, oiga maestro, ¿y puedo demodular la llamada de un celular? Claro que sí. 2 de ustedes se hablan por teléfono, ¿sí? Calibran el analizador de espectros, demodulan una de las 2 señales del celular y van a escuchar lo que dice una persona. Y es bien interesante. Entonces, les va a sobrar tiempo para que también experimenten con el equipo. Y les voy a repetir, si ustedes quieren hacer un trabajo adicional
en casa para ganarse puntos parciales, lo pueden hacer. Profesor, ¿me presta el analizador? Sí, pero sí te vas a ser responsable de él. Yo te lo voy a mostrar cómo está, qué condiciones está trabajando y así me lo vas a regresar. Si quieres, te lo puedes llevar a tu casa, ¿sí? Y experimentar con él, quien sea de ustedes. Si mientras sean mis alumnos, quien sea, no hay problema. ¿Vale? Entonces ya en casa a lo mejor dice, ¿sabe qué? Yo hago una práctica adicional el día que se termine la primera práctica y les voy a enseñar cómo demodulé dos señales de celulares. ¿Sí? Nada más no se pongan a espiar a los vecinos, compañeros, ¿sale? Ok, continuamos. Bien. Aquí tenemos lo que estábamos diciendo ese rato. Tenemos la suma de dos señales. ¿Qué pasa si estas señales, ¿sí? La negra con la violeta, viajan al mismo tiempo? Si viajan al mismo tiempo, se van a sumar. Se van a sumar o a restar sus energías. En este caso, si nosotros sumamos estas dos señales, nos da como resultado la del medio. Sí, pues miren, aquí esta señal positiva se suma con la señal positiva de la señal negra y nos da esta. Pero después esta es negativa y muy fuerte. Con esta positiva de la señal negra nos da esto. Si no se va hasta abajo, como la señal violeta. ¿Por qué? Porque tiene una ganancia positiva esta otra. Ganancia, aguas, también es otro concepto, una señal positiva. Entonces, la suma de estas dos señales me dan como resultado esta. Pero esto yo lo estoy viendo en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Bien, en el dominio en el dominio del tiempo, perdón, cuando me equivoca, dígame, no, maestro, ya dijo algo erróneo. En el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo es esto y en el dominio de la frecuencia es esto. ¿Sí? Entonces, las sumas de estas dos señales que en el dominio del tiempo nos da esto, en el dominio de la frecuencia, ¿cómo las vamos a obtener? En el analizador vamos a suponer que son señales fundamentales puras, ¿no? Bien, aquí tenemos una que tiene una amplitud mayor, que es la de color negro, y tenemos otra frecuencia. No sabemos ahorita el valor, ¿sí? Su valor discreto, no lo conocemos. Simplemente así la vamos a representar para irlo entendiendo. Bien, entonces aquí tenemos una señal que es la negra y la otra es la segunda señal, ¿sí? Bien. Y aquí la fase, en el dominio de la frecuencia no tengo nada. ¿Por qué no tengo nada? Porque las dos nacieron con la misma fase, nacieron en cero. Si hubiera estado recorrida una de las dos, aquí tendríamos que ver algo. ¿Ok? Bien, entonces así lo veríamos en el analizador. Profe, Sí. ¿y qué pasa con sus armónicos de las frecuencias ya cuando se suman? Mira, bueno, vamos a suponer que en este caso es como ejemplo, como representación. Los armónicos, si se llegan a sumar sus armónicos, aquí lo vamos a ver. Si los armónicos de con se van a sumar. ¿Sí? Se supone que estas dos señales son diferentes. Al ser diferentes, tendrá un ancho de banda que no alcanza a este otro. Pero si sus armónicos se llegan a combinar, por decir de alguna manera, va a producir se va a producir ruido. Esto hace cuenta que se tiene igual, pero con muchos picos altos y bajos alrededor de él. Se están interfiriendo, ¿sí? Se están interfiriendo. Ahorita la vemos, traigo ese ejemplo también. ¿Sale? Miren, esta señal cuadrada, ¿sí? Esta señal cuadrada, o casi cuadrada, es el resultado, como lo dijo Fourier, de la suma
de muchas señales senos y cosenos. Es la suma o el resultado de la suma de todas estas señales. Bueno, la suma de todas estas señales me dio lugar a esta señal cuadrada. Y aquí están representadas las señales, esta la más grande, después la que sigue y así. Y aquí está representada en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Esas señales. Como todas salen de el origen, aquí en la fase no tenemos nada, ¿sí? Bien, entonces aquí en la parte inferior tenemos que la suma de todas esas señales, ya sean señales, deben ser todas seno, porque si no tengo aquí ninguna señal desfasada, ¿sí? Eso todas son señales seno, y la suma de todas ellas me da como resultado una señal cuadrada. Pero hay otra, a estos picos que se dan en las puntas como estos, se le llama fenómeno de Gibbs. Esos no se pueden evitar, no se pueden evitar. No puedo crear yo una frecuencia nada más para, cuesta mucho, a lo mejor podemos saturar nuestro equipo y podemos dañarlo. Entonces, estos, pues ni modo, ya van gratis ahí y así la tenemos que ver. Tenemos que ver el cuerpo principal de toda la señal. Las señales de Gibbs no se pueden evitar. Me voy a adelantar un poquito para contestarle porque aquí, compañero, ¿cómo te llamas? ¿Te preguntó ahorita? Soy González Colín. Compañero Eric. González. Aquí está, es que mentalmente me distraigo para llegar a esta. Aquí tenemos una señal en el analizador de espectros. Este es un analizador de espectros digital. Marca Rigol. En el medio lo conocemos nada más como gol. ¿Me metes un gol? O me pasas un gol. Así. Bien, aquí tenemos una señal cuadrada. Haz de cuenta que esta señal cuadrada pues era bonita, sin estos picos y sin nada en medio. Bien, pero esta es la señal fundamental y estos son sus armónicos, cada vez más chiquitos. Los armónicos, ustedes debieron haber visto la función sinc o sample, ¿sí? La función sample quiere decir que tenemos nuestra fundamental y después ahí un montón de armónicos y es una señal que vamos a hacer ejercicios con ella. Pero mira, uno de sus armónicos fue alterado. En lugar de ser más pequeñito que el del lado izquierdo, resulta que tiene una mayor amplitud. ¿Sí? La señal se conserva, casi se conserva, pero esa señal tiene ruido y así se vería en el analizador de espectros. ¿Sí? Porque una de sus armónicos fue alterado, a lo mejor por una frecuencia lateral, ¿sí? Entonces, así se obtendría ruido. ¿Sí queda contestado? Sí, profesor, gracias. Bien, bien. Adelante un poquitín, ¿no? Bien. Bien, aquí tenemos dos señales, la roja, la roja con respecto al azul. Vemos que nacen en el origen, pero va desfasada una con respecto a otra 180 grados. ¿Cómo lo vamos a? Esto sería en el dominio del tiempo, que es la representación del dominio del tiempo. Su amplitud es de 120 volts, ¿sí? Y menos 120 volts. En el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia, aquí tengo mis dos señales, igual con la misma amplitud, ¿sí? De 120. Me dice que son dos señales. Voy a ver dos vectores aquí, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Una de ellas
está desfasada 180 grados. ¿Sí? La fase es de 180 grados. Bien, en el dominio de la frecuencia, nuestra resultante, al ver sumado estas dos señales, ¿sí? Fíjense que nada más tengo la punta de flecha porque las señales se cancelan, o sea, lo que les decía ese rato, la interferencia. Si fueran en fase, yo en el dominio de la frecuencia las voy a representar al doble, ¿sí? A 240, ¿sí? Pero como van desfasadas 180 grados, pues mi resultante es no tengo nada de señal, nada, se cancela, es como si no estuviera transmitiendo nada. ¿Sí? Eso es también igual como un ejemplo. Bien, y este es el analizador de espectros que vamos a estudiar. ¿Sí? Este analizador de espectros es de la marca Agilent. Es muy bueno, ya es viejito aquí en la empresa, en su momento, hace, en el 93, lo compraron en la empresa en el 93, su precio fue de 250,000 pesos, es carísimo, carísimo, pero ya se pagó solito, ya ha hecho muchos estudios en campo, ¿sí? Lo calibramos constantemente. Se debe calibrar cada año, pero la verdad es que aquí luego lo hacemos al año 3 meses, al año y medio, ¿sí? Es muy bueno, es de batalla. Lo malo de este analizador es su peso, pesa muchísimo. Y este analizador pues ha vivido muchas horas arriba de las torres, ¿sí? Midiendo señales de interferencia con su respectiva antena. ¿Sí? Entonces, este es un analizador, es el que vamos a ver, es el que si ustedes gustan, se los puedo prestar. Aquí le estoy poniendo un conector N con un alambre que está calculado para una cierta longitud de onda, para cierta frecuencia. ¿Sí? Bien. Y vean aquí lo que les comentaba hace rato. ¿Sí? Este analizador de espectros tiene una entrada de una impedancia característica de 50 ohms. Si este cable no hubiera sido de 50 ohms, acuérdense que si tenemos diferentes impedancias, no vamos a transmitir hacia el elemento deseado la señal que está recogiendo del medio. En este caso, esta antena, si este cable no fuera de este pedacito así de chiquito que lo ven, es de 50 ohms, ¿sí? Si ustedes quitan el cable y meten el puro vivo, ya no van a transferir toda la energía, porque ya no hay, ya la impedancia la cambiaron, ¿sí? Bien, entonces la entrada con una impedancia de 50 ohms para la máxima transferencia de energía debe de ser máximo de 0 volts de corriente directa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nada más admite señales de 30 dBm, o sea, de 1 watt. Máximo, ¿sí? No pueden meterle más porque lo pueden dañar. Si ustedes quieren meterle más señal, tienen que utilizar atenuadores fijos entre la entrada del analizador y la antena. ¿Ok? Y aquí tiene señales de referencia, pero esas no las vamos a usar. Y este es el analizador de espectros. Bien. El analizador, bien, aquí ya entro con esto a nuestra primer práctica. Por favor, no pierdan de vista lo que vamos a decir y por ahí tomen nota. Bien, nuestro analizador de espectros tiene estas teclas, una perilla, ¿sí? Y el encendido está aquí. Aquí lo prendemos y con el otro lo apagamos. Con esto lo energizamos. ¿Sí? Y tiene dos tipos de teclas. Estas teclas del lado derecho, normales, y estas teclas que se les llama soft key.
Las soft-key obedecen a la función que nosotros estemos manejando en las teclas del lado derecho. ¿Sí? Bien. Ejemplo. Si yo voy a mover o a correr mi frecuencia, pues yo tengo que oprimir la tecla de frecuencia. Oprimo la tecla de frecuencia. Al oprimir la tecla de frecuencia, en las soft-key, estas de medio, va a aparecer ciertos parámetros a analizar. Uno de ellos me dice stop, frecuencia inicial frequency. Ok. A lo mejor yo le puedo decir 100 megas, ejemplo, ¿no? 100 megas. Ok. Pero también abajo de esa dice stop frequency. Yo quiero analizar un ancho de banda, empiezo en 100 y a lo mejor quiero analizar de 100 a 120. Entonces, con esta tecla, al apretarle la frecuencia, se disparan ciertas teclas soft-key. Pero si yo oprimo la tecla de amplitud, ejemplo, ¿no? La tecla de amplitud, inmediatamente en la soft-key me va a dar las opciones que corresponden a la amplitud. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser el cambio de escala, aumentar o disminuir la amplitud, atenuar, aquí viene un atenuador, atenuar la señal, sí, pero si es una señal que va más allá, arriba de 1 watt de 30 dBm, pues ya dañé el equipo y cuando quiera atenuar ya ni lo voy a poder hacer. ¿Sí? No lo podemos meter voltaje. Entonces, y así, cada una de estas teclas va a tener su correspondiente soft-key. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer que ustedes se equivocaron al hacer su medición. La otra tecla importante es esta de preset. Con el preset es como el reset. ¿Sí? Me equivoqué, lo reseteo y empiezo otra vez. ¿Sí? Y todo este teclado está dividido en estas teclas que son las principales, ¿sí? Son las principales. Frecuencia spam para manejar en el eje de las X diferentes escalas o en el eje de las Y con amplitud a diferentes escalas, ¿sí? Y aquí nos los marca, ¿sí? Todas estas teclas son de control. Todas estas teclas son del sistema de lo que nosotros queremos hacer. Ejemplo, salvar o guardar nuestro archivo. Imprimir, ¿sí? Son de nuestro sistema. Estas son para marcar como, yo quiero saber cuál es la frecuencia que hay aquí en este pico. Pues yo le pongo una marca o le pongo Peak Search, que me busque el pico más alto. No, yo quiero el más bajo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Si yo oprimo esta tecla Peak Search, le tengo que buscar su soft-key correspondiente al pico máximo o al pico mínimo, dependiendo de lo que yo esté analizando. Puedo desplazar mis marcas, puedo formar deltas, etcétera, ¿sí? Aquí están. Aquí hay más. Otras de medición. Y una botonera, ¿sí? Una botonera para ponerle 100,100 megas. Quiere decir que si yo voy a poner frecuencia, si frequency, oprimo Start Frequency 100 y después que kilos megas, en la soft-key me va a decir que 100 y en la soft-key le puedo poner la tecla de megas en la soft-key, ¿sí? Si yo no lo quiero hacer en forma digital con estas teclas, lo puedo hacer con la perilla. La perilla también me va a dar el resultado, nada más que hay que darle vueltas hasta obtener la frecuencia de 100. O si no lo quiero hacer también con la perilla, puedo subir y bajar la frecuencia con estas flechas, ya sea para arriba, incrementar la frecuencia o decrementarla. ¿Sí? Bien. Y aquí, dentro de las teclas de control, tengo, por ejemplo, la de View Trace. ¿Cómo quiero ver el trazo? ¿Lo quiero ver así moviéndose o lo puedo congelar?
Esta View Trace tiene, por ejemplo, una tecla que se llama Max Hold para congelar la imagen a los máximos o a los mínimos. Y todo esto, pues puedo verlo en el display. Ah, miren, otra tecla dentro de control. Está la de demodulación. Ah, esa tecla bonita que a todo el mundo le gusta. Esa tecla para demodular una señal de cierto ancho de banda, del bandwidth. ¿Sí? Bien. En el lado derecho aquí están las teclas que les mencionaba, las tres más importantes, que son la de frecuencia, la de spam y la de amplitud. ¿De acuerdo? Bien, y aquí está el analizador de espectros sin ninguna señal. No tiene antena. ¿Sí? Estas señales, o esto que ven aquí, se le llama noise floor. Es el piso de ruido o el nivel de ruido. Pero aquí, miren, se le está metiendo ciertas señales sin antena. Solita ya lo está captando, pero son señales muy bajas. Tendríamos que ver, o estamos muy cerca de donde se transmiten estas señales. Seguramente de algún control o de alguna bocina, alguna antena que esté aquí. Bien, aquí lo ven un poquito más a detalle, ¿sí? Miren, cuando pasé de aquí para acá, ya una de estas señales se fue. Ya nos quedó estas más chiquitas. Bien, aquí está el nivel o el piso de ruido de las señales. Y así vamos a ver nuestras señales con picos, porque el analizador de espectros, con él vamos a estudiar las frecuencias, pero en el dominio de la frecuencia. Si lo quisiéramos ver en el dominio del tiempo, utilizamos un osciloscopio. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto ahorita apenas estamos entrando, ¿eh? Pero ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, continuamos. No, profe. Ok. Bien, continuamos. Entonces, este es el primer contacto que tienen ustedes con el analizador. El analizador de espectros es un equipo muy importante. Vayan para la área que vayan, lo van a utilizar. No, maestro, que yo me voy a ir a redes, lo vas a utilizar. Porque no creo que luego te vayas a hacer cargo así de, yo voy a ser la gerente o la directora de la red de tal, ¿verdad? No, pero si estás al frente, pues debes de conocer eso y lo vamos a conocer. Desgraciadamente, por ejemplo, cuando yo fui estudiante, me enfrenté luego con el analizador y, pues estudiale a ver el manual, ahí tienes estudiando el manual, porque no teníamos analizadores de espectros en la escuela. Es más, saliendo de la escuela, mi primer trabajo fue en Televisa. Y en Televisa, pues llegó el domingo que me tenía que hacer cargo de una transmisión que existía en aquel entonces que se llamaba Siempre Domingo y que la teníamos que mandar a Chapultepec. Y ahí, pues, híjole, me toca mi guardia el domingo y no conozco ni siquiera el equipo de microondas. Ya después de preguntar, ver, estudiarle, y no te dicen, híjole, no sé por qué. Así es el medio, no te dicen. Son pocas las personas que realmente explican o te enseñan. No sean así, traten de explicar, ya lo aprendieron, pues sean trascendentes con otros, trasciendan explicándolo, porque el día de mañana, mira, es que fulano de tal me lo explicó y está funcionando bien. Y así se van dando a conocer. Entonces, yo no conocí ningún equipo de microondas hasta que estuve trabajando y eso apresuradamente. Ustedes van a tener la fortuna de conocer varios equipos de microondas y cómo están funcionando estos, los van a ver en la calle. Algunos son de tecnología de punta, son muy buenos, unos que ya tenemos de 500 gigas, ¿sí? De medio tera, con que le agarren la onda hasta el más sencillito
que está en el laboratorio, van a aprender y tienen que aprender a manejar esto y van a ver que viéndolo poco a poco no es difícil. Bien. Este es otro analizador de espectros. Este analizador de espectros tiene la ventaja que podemos trabajar con dos canales, ¿sí? Por eso le están metiendo esta interferencia. Bien, el otro analizador de espectros, es de un solo canal, una sola entrada. Entonces aquí ya explicamos que una armónica fue alterada y eso genera ruido o interferencia. Bien, así como tenemos la serie trigonométrica de Fourier, ¿sí? Y vamos a avanzar, vamos entrando poco a poco, tenemos la serie compleja de Fourier, y esta es la fórmula. Me dice que la fórmula de la serie compleja de Fourier es igual a f de t igual a la sumatoria de menos infinito hasta infinito de una Cn, que son las componentes, por la exponencial de I, n, por la frecuencia, por el tiempo. ¿Y quién es mi Cn? Mi Cn es esta. La Cn es igual a la inversa del periodo de la integral de d hasta d más t, ¿sí? Donde dice la serie compleja de Fourier f de t está definida en d más un periodo más, ¿sí? Le metemos un periodo más, ¿sí? Y por f de t exponencial de i por n por omega por t. Omega, ¿quién es? La frecuencia que estoy analizando con respecto a t. Nada más se las menciono, ustedes ya debieron de haber hecho ejercicios también. Casi no la vamos a ocupar porque ya lo que vamos a hacer realmente son aplicaciones de esto. Y aquí está la otra, la función de muestreo o sampling, o SING, luego le llamo. Vamos a llamarle sampling. Bien, en este caso, estamos viendo que la función de muestreo o sampling, esta también la tuvieron que haber visto el semestre pasado, no es más que el cociente del seno de x entre x, ¿sí? Y su respuesta en frecuencia es esta, ¿sí? Donde tiene una amplitud máxima y después se va disminuyendo, se va amortiguando esta señal, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que ya no lo vamos a ver, pero aquí hay un inconveniente. ¿Qué pasa si x es igual a 0? Si x es igual a 0 se indetermina esto, y es como si no existiera, ¿sí? Bien, en este caso, bueno, aquí estamos señalando con estas fechas precisamente la función de muestreo sampling, qué es, ¿sí? ¿Qué es? ¿De dónde viene? Y cómo se grafica. Pero ¿qué pasa si es 0? Si pues aplicamos un límite, es muy sencillo, ¿sí? Aquí tenemos otra vez esta señal. La función sampling, y si nosotros aplicamos el límite cuando tiende a 0 del coseno de x para evitar este x, ¿sí? Pues me va a dar 1, y es la amplitud máxima con la que podemos estudiarla. No necesariamente a 1, ¿sí? Bien, aquí simplemente pues, estoy desarrollando unas derivadas muy sencillas porque tengo el 1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos de máxima amplitud nuestra señal sampling igual a 1. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, para estudiar estas señales, simplemente, pues, yo voy a darle valores. Por ejemplo, puedo cambiar la variable. ¿Sí? La variable, en lugar de ser t, puedo llamarle r. Y mi resultado va a ser f de r, ¿sí? En este caso, la función muestreo o sampling
al hacer el cociente de seno de x entre x, ¿sí? Me da estos resultados. Yo le di valores, ¿sí? Le di valores y lo único que hice es con Excel obtener la gráfica y esto es lo que obtuve. Vean, pues ahora sí que sí funciona la función sampling, ¿sí? Este es un ejemplo y aquí hice la gráfica de otro. Esto también lo debieron de haber visto el semestre pasado, ¿sí? Aquí está el ejemplo. Se determina cuando x igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aplicar un límite donde nuestro máximo pues sea 1. Bien. Esa es importante porque esa la vamos a... ahorita se las menciono así por recordatorio, aunque ese va a ser uno de los elementos de estudio de esta clase, de este semestre. Bien, ahora, la función sampling, sea de cualquier amplitud, de cualquier valor, tiene contenida cierta cantidad de energía, ¿sí? En este caso, esta cantidad de energía en un K1 sobre pi, entonces en esta gráfica, K1, le voy a modificar su span, el span, y ya me voy metiendo con el analizador. El span quiere decir que hago más chica esta parte, ¿sí? El corrimiento en el tiempo lo hago más pequeño, nada más sin alterarlo. Nada más lo estoy comprimiendo. La cantidad de energía que hay aquí es la misma que hay aquí, aunque la vea más flaca, ¿sí? Más delgada, en un K2. Y si la hago más pequeña y se me va con más amplitud, no importa, pero es la misma cantidad de energía. A esto también se le llama función muestreo, ¿sí? Y está determinada por la integral de menos infinito a infinito de nuestra K, aquí está, mi K, mis amplitudes, entre pi, por la función sampling por K en T con respecto a T, y esto es igual a 1. Bien, esto lo debieron haber visto bien el semestre pasado, si no aquí estoy recordando nada más lo más importante. Bien, ¿para qué me sirve la función muestreo? Pues ahí viene, me adelanto un poco para que le vayan entendiendo. Yo puedo tener una función senoidal, una función continua, pero esa función continua yo la puedo ver o estudiar con valores determinados discretos, ¿sí? Por ejemplo, el seno de 0 en 0 pues vale 0. El seno de pi sobre 2 va a valer 1. En pi vale 0. Y esos son valores discretos. Yo nada más estoy viendo los valores en 0, en pi sobre 2, en pi, en 2 tercios de pi y en 2 pi. Y yo voy a tener nada más ciertos puntos. Eso quiere decir que entre 0 y pi, lo que yo quiera analizar no existe, porque no lo estoy determinando dentro de mi variable independiente. ¿Sí? Mi variable independiente es 0 y es pi sobre 2. Lo que haya ahí en medio, no lo estoy definiendo. Entonces es como si no existiera. Eso quiere decir que voy a tener nada más ciertos valores discretos que van a caer en 0 o van a caer en pi sobre 2 o van a caer en pi. ¿Sí? Nada más. Bien, esos valores discretos los puedo representar en el dominio del tiempo como vectores o como señales. ¿Sí? Como señales. Muchas señales. Bien. Y aquí viene precisamente el concepto. ¿Y por qué estamos recordando esto? Porque la función muestreo sampling me va a decir cómo puedo digitalizar una señal, cómo puedo hacer el cambio de analógico a digital.
Ejemplo, ¿cómo creen ustedes que se graba una señal en un CD? Pues a través de muchas muestras que se graban en ella, ¿sí? Vamos a tener muchos vectorcitos grabados en ella, ¿sí? ¿Cuántos? Lo vamos a ver en su momento, ¿sí? Esto también depende de tipo de modulación que le estén metiendo, pero con calmita. Ahorita se lo estoy platicando porque estamos viendo esto y quiero que vean para dónde vamos, ¿sí? Entonces, la función muestreo, vamos a muestrear una señal continua, ahora en discreta, pero entre más se muestre esa señal, pues es mejor, la vamos a conocer mejor. ¿Qué es lo malo? ¿Cuál va a ser lo malo? Pues si yo de una señal continua la muestreo en una señal discreta, pues voy a tener más información, pero me va a llevar más tiempo analizarlo. Ay, ahí tengo un inconveniente. Caray, pues a lo mejor si yo quiero en cierto intervalo de tiempo no pasarme, pues a lo mejor nada más pude muestrearla en 4 ocasiones y yo necesitaba 6. Bueno, pero estas señales se pueden comprimir. ¿Cómo? Pues mediante otra función. Aquí le tenemos que hacer algo. No podemos ser magos y decir, pues voy a sacármela de la manga. No, aquí lo tenemos que hacer. Bueno, jóvenes, pues precisamente aquí, para esto, empezamos con el tema de convolución. Primero vamos a verlo en señales continuas y después en señales discretas, ¿sí? Esto, no sé si lo hayan visto el semestre pasado. A ver, Eric Colín, compañerito Eric. Sí, profesor. ¿Vieron convolución con funciones discretas el semestre pasado? Si mal no recuerdo, sí, un poco. ¿No viste así que ibas comparando señales unas con otras de dos, por ejemplo, aquí tenemos dos funciones, mira aquí, aquí tenemos esta otra, las comparamos, las vamos convolucionando, o sea, las vamos comparando cada vector, un vector de aquí contra los vectores de acá, o al revés. ¿No vieron eso? Así A ver, como vamos tal, a preguntarle a Dianita Alcántara. Gracias, Eric. Sí, profe. ¿Vieron ustedes, no sé si haya estado en otro grupo diferente a Eric, ¿vieron convolución de señales discretas? No, profe, la verdad es que mi profe manejaba la materia de otra manera. Oh, qué carajo. ¿A poco no vieron temas de los que hablamos anteriormente? No, es que él veía señales. Es el profesor Gallegos, no recuerdo su otro apellido, Hernández me parece. ¿Qué no te preguntas? Y solo veíamos gráficas y de las gráficas deducíamos la otra, la de la frecuencia. Por ejemplo, Pero ¿vieron lo que es una función par e impar? sí, es así. ¿Eso sí lo vieron? Una Ujú. función par es cuando en el cuarto cuadrante y en el primer cuadrante tenemos un reflejo de la señal. Eso sí lo vieron con una función par. Una función impar, en el primer cuadrante tienes una forma de onda, pero está reflejada inversamente en el tercer cuadrante. Esa es una función impar. Eso sí lo vieron. Sí, profe, eso sí. Ok. De todos modos lo vamos a recordar aquí. Bien, Dianita, muchas gracias. Vamos a preguntarle a Díaz Bravo. Díaz Bravo. Buenos días, profe. Andrea. Hola, Andrea. Pues lamentablemente no, mi profe no me enseñó a hacer ninguna fórmula, ninguna ecuación, ningún análisis de ¿A nada. poco no vieron series de Fourier? No, no, profe. Se llama Alejandro Vivas, me parece, creo, el profe. No va a comprometerme. Ok. Pero pues no. Ok. Bueno, mira, qué bueno. Gracias, Andrea. Mira, miren, ya vamos a terminar. Pues aquí me voy a meter un poquito a convolución y aquí en convolución vamos a ver un poquito de la serie trigonométrica y exponencial de Fourier, ¿sí?
y entramos entonces al tema de convolución. Este tema es muy funciones continuas y eso es lo fundamental para hacer la transformación de analógico a digital. Entonces aquí sí ya me voy a ir un poco más despacio y voy a ir tocando un poquito de, por ejemplo, aquí toco lo que es la serie serie trigonométrica y exponencial de Fourier, y me voy directamente a funciones discretas, convolución con señales discretas, y de ahí ya prácticamente arrancamos al 100% lo que sería nuestra materia, pero sí era importante saber esto. ¿No lo vieron? Aquí me voy más despacito, ¿sale? Jóvenes, pues ya se nos está, creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Ya un minuto. Que tenga un bonito día, bonito fin de semana. Muchas gracias por su atención. No olviden todo esto que les voy comentando. A lo mejor luego me brinco un poquito hacia donde vamos a lo que vamos a estudiar, pero tengan la seguridad de que quiero que tengan por lo menos la idea homogénea, que la idea sea homogénea en todo el grupo. ¿Sale? Pues no me queda otra más que despedirles y desearles bonito fin de semana. La pasen bien. Gracias, Igualmente, profe. profesor. Igualmente. Hasta luego. Profe, igual.